Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Puntuales con el calendario. Yo tengo un vago recuerdo de la firma, yo creo que fue por la mañana también, pero hoy, ya casi ahora, cumplimos 40 años en un proyecto que siempre debió ser también nuestro, pero al que nos adherimos pues, un poco más tarde, el proyecto europeo. 40 años de progreso, de libertad, de acceso a todas las opciones que generaciones como la mía han podido disfrutar en libertad y estabilidad, ¿no? A mí me gusta mirar la perspectiva un poquito más lejana y pensar que quizá no nos hemos dado cuenta, pero esos 20 años que van desde la promulgación de la Constitución y los pactos de la Moncloa hasta la adopción del euro, en donde sí estuvimos en primera línea, a final del siglo pasado, en 1999, son 20 años prácticamente de los mejores que este país ha podido disfrutar, en donde se nos dio acceso a la democracia, homologando nuestro sistema político al de los territorios y sociedades más avanzadas. Se le dio a la sociedad española la oportunidad de implicarse en un proyecto más amplio, abierto y con más oportunidades. Nos permitió, desde el punto de vista económico también, acceder a mayor cotas de bienestar y modernizar nuestra economía. Fue un proyecto en donde la pertenencia a la Unión Europea fue clave para conseguir, tanto desde el punto de vista político, social y económico, todos esos objetivos. Y obviamente hoy que conmemoramos la adhesión al Tratado de la entonces Comunidad Económica Europea, pues es un hito que debemos celebrar, y el Parlamento de Canarias, aquí nos acompaña alguno de sus diputados, nos ha ofrecido la posibilidad al movimiento europeo, al Consejo Canario del Movimiento Europeo, pues celebrar esta oportunidad. La presidenta del Parlamento nos acompañará más tarde, la disculpo. También disculpo a Lucas, que realmente es el verdadero hacedor de este movimiento dentro del movimiento, porque es el que nos ayuda a dinamizar todas las actividades. Lo disculpo porque está celebrando este evento ahora en Bruselas. Y termino esta presentación con unas palabras también en relación a lo que significó específicamente para Canarias la entrada en la Unión Europea. Yo recuerdo reuniones en el Ministerio de Exteriores, yo ya en otras funciones y bastante más tarde que el 85, en donde los viejos funcionarios del Ministerio nos decían que realmente el territorio de la región que realmente sabía en dónde se metía era Canarias, antes incluso del acceso, ¿no? Canarias becó a muchas personas para conocer Europa antes incluso de la integración de España en la Unión Europea, y se preparó con un debate social y político muy amplio previo al año 86, que continuó del 86 al 91 hasta configurar el modelo actual, que ha ido profundizándose a través de nuestro reconocimiento constitucional dentro del Tratado de la Unión Europea, que también es un elemento clave para definir nuestra identidad, junto con la disposición adicional de la Constitución. Yo creo que Canarias debe celebrar doblemente nuestra pertenencia a la Unión Europea, con los desafíos nuevos que vienen, son muy particulares también para Canarias por nuestra situación geográfica, y todos lo vivimos prácticamente, tristemente, de manera diaria, y creo que este día de hoy no debe ser solo un día para conmemorar, sino también para lanzar nuevos desafíos, y ese es el objetivo que tiene el seminario de hoy, tanto la primera mesa como la segunda, en donde queremos, con la participación de ustedes, pues pasar repaso no solo a lo que fue, sino a lo que debe ser o puede ser Canarias en la Unión Europea y España en la Unión Europea. Bueno, yo me toca, en primer lugar, dar las bienvenidas a todos de nuevo, y dar paso a doña Ruth Martínez Quintero, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Laguna, que va a presentar
la primera mesa como directora académica también del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este acto de celebración, pero también de reflexión, como veremos a continuación, sobre lo que han supuesto pues, estos años, ¿no?, de tantos cambios en tantos ámbitos. En esta primera mesa, la reflexión va a centrarse principalmente en aspectos más institucionales y en la segunda mesa se abordarán aspectos más propios de la sociedad civil, en la medida en que esa distinción se puede hacer. Don Aureliano Llanes Herreros no va a poder estar con nosotros hoy, de forma que solamente vamos a tener 2 ponentes y la participación de ustedes, ¿de acuerdo? Que ya les anuncio que se les invitará a participar activamente. En primer lugar va a intervenir don Javier Mendoza Jiménez, que es profesor de Organización de Empresas de la UL y que ha estado vinculado a la Unión Europea, pues, no sé, desde que tiene uso de razón, pero vamos, el típico perfil de Erasmus, de actividades tanto académicas como no académicas ligadas a la Unión Europea. Y bueno, por su perfil él nos va a hablar o nos va a dar unas pinceladas sobre la repercusión de la adhesión de España y en particular para Canarias a las comunidades europeas, primero a la Unión Europea actual. Cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Alonso, Ruth y Susana también por participar en la mesa. Muchas gracias a todos y a todos por venir. Pues como comentaba Ruth, yo soy pues ese perfil que siempre digo que me faltó simplemente el Erasmus Prácticas para hacer el bingo, porque hice el Erasmus Estudios, el Erasmus de Trabajo, el Erasmus Mundus incluso, que ya se hace poco. Entonces, bueno, yo le debo bastante a la Unión Europea. Cuando estaba preparando esta charla, ¿no?, ya que van a ser 5 minutos, me acordé mucho de, no sé si han visto La vida de Brian, esa película de los Monty Python, que en un momento, ¿no?, cuando está, pues, no sé si es el Frente Popular de Judea o el Frente de Judea Popular, discutiendo qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? Y empiezan a decir, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Las calles, no sé qué, y al final lo acaba mandando al carajo, ¿no?, cuando le dice el tema de la paz. Pues mi visión de la Unión Europea va un poco en ese sentido, ¿no? Cuando uno se pregunta, pues, ¿qué ha hecho la Unión Europea por nosotros? Y aunque obviamente no es un mecanismo perfecto, y como todo mecanismo supranacional también ha tenido sus fallos, que también abordaré, o sus políticas más discutibles, creo que hay que abordarlo desde ese punto de vista, ¿no? Si yo preguntara qué ha hecho la Unión Europea por mí, bueno, pues me ha permitido conocer países y dar clases en países como la India, en el centro europeo de Manipal, me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido también enviar mucha gente, muchos alumnos Erasmus, que al final creo que también es la vía de entrada. Pero si nos centramos en la parte económica, y aunque obviamente en 5 o 6 minutos, o sea, esto hay miles de tesis doctorales sobre, menos de las que deberían, pero hay bastantes tesis doctorales sobre los impactos, yo creo que podemos empezar por la parte de España. España, cuando entra o firma en el 85, se produce, en primer lugar, que es una cosa que abordará, imagino, más Susana y no le quiero pisar, pero un proceso de validación como país, ¿no? Veníamos de donde veníamos y España es un país que entra, al igual que entró Grecia en el 81, para validarse pues ya un país europeo, ¿no? Ya junto con Portugal, pues ya los Pirineos no era esa frontera que marcaba la civilización o barbarie, ¿no? Ya España entra como un país. Y eso provoca pues que España reciba una cantidad ingente de financiación externa, de inversión externa. Provoca también un aumento de las exportaciones que pasan del 35 al 70% en cuanto a las exportaciones a la Unión Europea en los últimos años, y sobre todo provoca un fenómeno que es la convergencia con la Unión Europea. Una convergencia que nos permite que nuestro PIB per cápita, a pesar de que, bueno, por temas de la crisis del COVID, etcétera, haya bajado, que nos permite que nos hayamos unido, digamos, nos hayamos acercado al PIB per cápita de la Unión Europea.
Y ahí la cuestión estrella, y luego entraré también en el caso de Canarias, son los fondos de cohesión o los fondos europeos. España es el país, yo me estaba mirando los datos el otro día, el país que si hacemos el ratio, ¿no? la suma entre lo que la operación entre lo que se ha enviado y lo que se ha recibido, es el país que más beneficiado sale. Creo que eran unos 268.000 millones de euros, euro arriba, euro abajo, entre lo que se ha recibido y lo que se ha enviado, porque obviamente también España aporta fondos al presupuesto europeo, como no podría ser de otra manera, ¿no? Y eso ha permitido pues cuestiones desde, yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando hablamos de fondos europeos, que vayan fuera de la facultad, que miren ese cartel ya un poco rumbriento, el pobre que pone financiado con fondos FEDER, y la Facultad de Económicas está financiada con fondos FEDER. Yo siempre digo que les animo a que se hagan un tour de fondos europeos, ¿no? Desde que suben desde Santa Cruz a la Laguna, de todo lo que se ha aportado. Pero además, ya desde el punto de vista de Canarias, pues la condición de región ultraperiférica nos ha permitido una serie de ventajas, como puede ser que en muchos de los fondos europeos, si no en todos, la cofinanciación, que debería ser del 60%, llega al 85%. Eso supone un menor esfuerzo con fondos comunes para poder acceder también a esos fondos. Nos permite tener también, o validar, un régimen económico diferenciado. Nos permite programas como el POSEI, que obviamente es mejorable y en eso hay muchas presiones por parte de Canarias, y bien hecho, porque es un programa que no se ha actualizado durante mucho tiempo, pero que nos permite tener también unos fondos propios. Y además Canarias, dentro de las regiones ultraperiféricas, no es la más ultraperiférica, vamos a decirlo así, porque si lo medimos en distancia entre la región y la capital, creo que somos la tercera después de Madeira y Azores, pero sí recibimos una gran parte de los fondos RUP. De hecho, creo que eran 507 millones de euros, estoy mirando, que más o menos es el 50% del fondo, ¿no? Pero también hay una reflexión, y acabo con esto porque para no pasarme mucho y que Ruth me eche la bronca. A pesar de que podamos recibir muchos fondos, luego queda la cuestión de la capacidad que pueda tener Canarias para gestionar esos fondos, y lo estamos viendo con los fondos Next Generation, ¿no? Con los famosos fondos Next Generation, donde tenemos, no solo en España, sino también en Canarias, una capacidad de adjudicación, de ejecución, digamos que no es la deseable, que debería ser bastante más. Fondos que pueden aportar bastante al PIB, por ejemplo, los fondos europeos más o menos se ha calculado que entre un 1,5% y un 2% del PIB es lo que han aportado, pero fondos para lo que hay que reflexionar, porque no solamente los que han llegado ahora. Yo bromeaba el otro día con un amigo, le decía que a lo mejor hay una edición 2 de los fondos Next Generation con todo lo que va a sobrar. Pero bueno, yo espero que estemos preparados. En resumen, y por no extenderme, creo que es una historia que se puede resumir en que la entrada de España en la Unión Europea ha permitido que problemas individuales se tomen como problemas comunes, y esa unión que hace la fuerza creo que ha sido beneficiosa. Pues nada, para no extenderme, muchas gracias, y luego pues todas las preguntas que quieran hacer, aquí estaré. Muchas gracias, Javier. Tiene ahora la palabra la profesora Susana Franco Escobar. Ella es profesora de Derecho Administrativo, que probablemente es el área jurídica donde más se refleja el impacto del derecho de la Unión Europea, que se refleja en todo el ordenamiento jurídico. Se dice que alrededor de un 85, un 90% de las normas que regulan nuestra vida cotidiana tienen origen directo o indirecto en el derecho de la Unión, pero no cabe duda que una de las áreas, de los ámbitos jurídicos donde eso se o puede observar más claramente es el derecho administrativo. Cuando quiera, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos Alonso. Buenos días, Ruth, Javier. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conmemoración, en este día que nos atrae a esta celebración del 40 años de la firma del Tratado de Adhesión. Bien, me van a permitir que lea porque tengo una tendencia a la dispersión cuando hablo al margen de mi guión, y creo que no es el caso o no debería,
para, como bien ha hecho Javier, sintetizar a 5 minutos. Entonces yo les he preparado unas ideas muy básicas que ya que esta efeméride, que con profundo significado tanto jurídico, político como institucional tienen estos 40 años de firma del Tratado de Adhesión de España, cómo ha afectado a los asuntos públicos, en particular no a cualquier tipo de asuntos públicos, ¿no? Sino, como seguro saben, la firma de ese tratado incluía unos protocolos. Ahí aparece la importancia de cómo Canarias se va a incorporar en ese tratado de adhesión a partir de lo indicado en los protocolos. Y eso me lleva a reflexionar principalmente sobre unas ideas que les voy a resumir, pero que mi maestro, don Francisco Villarrojas, ha expuesto con magisterio, como no puede ser, siendo quien es, sobre esta condición de región ultraperiférica y de la redacción del artículo 299.2 era antes, en la redacción actual 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Bueno, pues, ¿qué nos puede permitir reflexionar esta idea? En primer lugar, se puede hablar de que hay un antes y un después, ¿no? En esta situación de periferia, de posición jurídica dentro del sistema institucional europeo, antes de 1986, Canarias estaba no solo geográficamente alejada, sino jurídicamente alejada de estos centros de decisión europea. El ingreso de España en la Unión Europea nos incorpora en un sistema multinivel de gobernanza que transformó, bien lo ha dicho Javier, la financiación, pero también la arquitectura misma de esta acción pública en las islas. Desde entonces, instituciones canarias gestionan directamente políticas europeas, lo ha comentado Javier, POSEI, FEDER, etcétera, ¿no? Estos fondos estructurales gestionados desde el ámbito insular. Se ha profesionalizado la administración pública en torno a planificación, evaluación y control de los fondos. Completo, ¿no? Lo he dicho anteriormente por la intervención anterior. La lógica de este aspecto político y económico hace que los proyectos estratégicos desplazados de estas subvenciones generalistas introduzca una cultura de atender a la rendición de cuentas y resultados en el ámbito insular. Segundo punto, el más relevante hito es bien conocido, se trata de reconocer a Canarias como región ultraperiférica. Ya he nombrado los preceptos que recogen esta condición. ¿Y qué supone este reconocimiento? Por supuesto, supone muchas más cosas que los 3 puntos que voy a resumir, pero si no me dejan más que hablar 5 minutos, pues tengo que escoger. ¿Qué he escogido? En primer lugar, pues que supone una habilitación jurídica para modular la aplicación del derecho europeo en ámbitos clave, ayudas de Estado, fiscalidad, transportes, aduanas, podríamos seguir, libertad de circulación de los factores productivos dentro del mercado interior, no continúo, me quedo sin aliento. La posibilidad de justificar las políticas públicas propias adaptadas a condiciones objetivas de lejanía, insularidad y fragmentariedad. Estos son los hechos diferenciales, como conocen, ¿no? O sea, es una cosa, es el reconocimiento jurídico, pero basado en ¿qué? En una realidad, la realidad fáctica. La posibilidad, entonces, de justificar las políticas públicas propias y la consolidación del régimen económico y fiscal. No les digo nada nuevo en este aspecto. Por último, el derecho de la Unión Europea ha pasado de ser un corsé a ser un marco flexible que aprovecha las propias políticas públicas del ámbito insular. 2 ideas más. La gobernanza y las relaciones institucionales son ahora un actor en Europa. Se ha internacionalizado, ¿no? Como bien estudia nuestra colega Ruth Martinón, y se ha internacionalizado la acción pública canaria. ¿Cómo? Pues participando en los órganos del Comité Europeo de las Regiones, de las conferencias de presidentes de la RUP, se ha podido tejer alianzas estratégicas, tenemos los Interreg, parte de la Unión Europea ahora mismo, ¿no? La semana que viene el vicerrector de investigación con el que participo vamos a un acto interesante del proyecto Innovamos para impulsar
pymes, spin-off, creación de start-up, gracias a esta dimensión de las políticas estratégicas con la Macaronesia, Madeira, Azores, Guadalupe, Reunión, es decir, todos estos ámbitos de colaboración que tejen alianzas interesantes para que desde esta periferia atlántica podamos crecer. Diplomacia territorial, y voy a cerrar simplemente con unos retos que planteo por si hay un debate. Reto actual de estas regiones ultraperiféricas. No se trata solo de recibir fondos, ¿no? Ya no es esta la preocupación del ámbito insular. Ahora se trata de gobernar con eficacia y eficiencia desde esta complejidad jurídica, económica, financiera e institucional. ¿Esto a qué nos obliga? A incorporar sostenibilidad, digitalización, transición energética como vectores de planificación pública de ámbito insular. Nos exige una revisión periódica del marco RUP y nos exige reforzar la capacidad técnica y prospectiva de nuestras administraciones públicas. Por lo tanto, para convertir este antes y este después en una adaptación a las nuevas políticas europeas. Este es, desde mi punto de vista y punto de cierre, una visión estratégica de, aprovechando la efeméride, nos proyecta hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Abrimos ahora un turno de preguntas del público para reflexionar con los ponentes sobre estas pinceladas que ellos han dado. Muchas gracias. ¿Se oye? Bueno, buenos días. Yo soy Eliseo Martínez, soy diputada aquí en el Parlamento de Canarias. También presido la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento. Y bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de la Unión Europea en la vida personal de cada uno de nosotros, como nos ha facilitado, como decía el profesor Javier Mendoza, nuestra educación y en nuestro pasado. Yo sí tengo algunas preguntas, aprovechando la efeméride y que hemos estado mirando hacia atrás, y creo que empiezo como ha terminado la profesora, ¿no? De mirar hacia el futuro, qué retos tenemos en el futuro en la Unión Europea y cómo afectan esos retos a las Canarias como región ultraperiférica. Hay cuestiones de ámbito mundial que nos están afectando seriamente, el tema de la mayor disponibilidad de recursos para temas de defensa, cómo puede afectar eso a Canarias y a la financiación que las regiones ultraperiféricas reciben de forma ordinaria, y también el crecimiento de partidos en Europa de extrema derecha que son euroescépticos y que además ese norte que mira hacia el sur con un cierto también escepticismo y que en fondos como por ejemplo la política agraria común entienden que el sur está sobrefinanciado y que hay que reducir esos fondos. Es decir, hay muchos retos y muchas amenazas en el futuro y me gustaría a ustedes como expertos en la materia pues que nos pudiesen un poco explicar cuál es su visión con respecto al futuro y qué tenemos que hacer desde Canarias para seguir defendiendo nuestro estatus dentro de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Javier. Bueno, yo creo que para responder eso hay una anécdota que... Bueno, yo tenía una profesora cuando estudiaba el máster en Letonia de Derecho de la Unión Europea que decía que la Unión Europea estará completa el día que los conductores de guagua se sienten a hablar sus problemas juntos, ¿no?, de distintos países. Pero a mí me gusta mucho poner un ejemplo, un poco para ver la situación de la Unión Europea, que si un ovni aterrizase en Estados Unidos y nos dijeran, llévame ante tu líder, bueno, ahora a lo mejor no es el mismo momento, pero más o menos está claro ante quién, si aterrizara en otras partes, como por ejemplo en Rusia, más o menos está quién, si aterrizara en Bruselas, ¿ante quién lo llevamos? Si nos dice, llévame ante tu líder, ¿no?, de la Unión Europea. Y es uno de los grandes problemas. La Unión Europea creo que no ha sabido vender exactamente todo lo que ha hecho. Había una campaña, me acuerdo en las elecciones de 2014, una campaña para el Parlamento Europeo que se llamaba, estaba la canción esta, I'm Sexy and I Know It, y la campaña era I'm Not Sexy and I Know It, ¿no? Porque yo creo que ese es el problema, que muchas veces esas libertades, y lo hemos visto con el Brexit, ¿no?, se han dado por sentado hasta que dejan de estarlo, y ahí tenemos
el ejemplo de los turistas ingleses que vienen a Canarias o a otras partes y ya no pasan por el corredor, por el pasillo rápido de los pasaportes toda Unión Europea, sino que tienen que ir por la parte por otra parte, y eso produce una serie de retrasos. Y creo que ese es uno de los grandes retos, el que la Unión Europea se consolide de verdad. Y yo no sé mis compañeros de universidad, pero yo lo veo mucho entre mi alumnado, no son conscientes de las oportunidades que existen y no son conscientes de los derechos y libertades que tienen, porque existe, entre otras cosas, la Unión Europea. Son cosas que se dan por sentado hasta que a lo mejor un día, porque todas las cosas cambian, todas las cuestiones supranacionales caen, pues dejen de estar y no tengan eso, ¿no? Pero bueno, respondiendo la pregunta, yo creo que no es tanto una cuestión de fondos, porque como analicé un poco la presentación, creo que fondos que siempre son mejorables, pero no creo que sean insuficientes ahora mismo, pero es una cuestión de la eficiencia del uso. Es decir, para qué se están usando esos fondos y sobre todo si se nota en qué se están usando esos fondos, ¿no? Porque los problemas de la gente pueden ir por un lado y los problemas de la gente pueden ir por el otro. Obviamente, lo que comentaba Susana al final de toda la cuestión de sostenibilidad, de digitalización, etcétera. Y yo soy un gran apasionado de la digitalización y trabajo en la universidad en eso. De hecho, mi cargo en la universidad tiene relacionado. Pero muchas veces el problema no es que una cosa se pueda hacer por Internet, sino que si por Internet lo puedo hacer, pero tengo que aportar los mismos 5 papeles que tengo que aportar en presencial, eso no es digitalización. Un expediente en PDF no es un expediente digital, es un expediente en PDF, ¿no? Entonces, un poco para poner esa reflexión y por no extenderme demasiado, creo que Europa tiene la oportunidad en un mundo tan polarizado como el que estamos, ¿no? Donde parece que hay distintas cuestiones, de ser lo que un poco siempre ha sido, que es un lugar para el consenso desde la disensión, porque obviamente, como comentaba, están los países del norte que siempre han mirado con cierto recelo a los países del sur, aunque sobre eso podríamos hablar mucho de situaciones económicas de Alemania, etcétera, etcétera, frente a otras situaciones económicas que parecen un poco más asentadas en España y Portugal, con los matices que se quieran hacer. Pero creo que esa disensión, y cuando hablas con funcionarios de la Unión Europea, lo bueno que tienen es que saben debatir, saben discutir porque están acostumbrados, porque ponerse de acuerdo entre antes 28 y ahora 27 es más complicado que si tienes un orden y mando que lo tienes, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto. El gran reto es decir, básicamente responder la pregunta, ¿para qué sirve la Unión Europea? Porque creo que hay mucha gente que no lo sabe o que no es consciente de para qué sirve la Unión Europea, más allá de que para viajar a Polonia no necesite pasaporte y que me valga con el DNI. Cuando quieran. Hola, buenos días. Yo también soy diputado del Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán. Yo voy a hacer una pregunta más desafiante. ¿Hacia dónde va Europa? Estamos cumpliendo los 40 años y sabemos lo que ha sido Europa durante estos 40 años, pero los desafíos ahora son enormes, en base a lo que ha comentado Alicia. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿vamos a seguir teniendo una Europa más allá de lo puramente económico, de la gestión de recursos económicos? ¿Va a haber una cohesión? ¿Vamos a ser más europeos desde el punto de vista de la concepción política del término? ¿O no? ¿O simplemente es una agrupación de intereses en el ámbito físico de la Unión Europea? Y la segunda cuestión va dirigida más al tema del concepto de región ultraperiférica. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo, o está intentando hacer un esfuerzo, por simplificación de normas. Es decir, cuando se habla de la gestión, aquí en la comunidad autónoma, yo les puedo decir que a un consejero le dice, oye, tienes aquí 20 millones para gastarte de la Unión Europea, y dice, no los quiero. Dice, ¿cómo? ¿No vas a querer 20 millones de euros que te los damos? No, no los quiero. No los quiero, prefiero recursos propios. Porque está la galimatía para poder justificar los recursos que prefieren no afrontar ese hecho. Es un problema de nuestros funcionarios que no estén cualificados para atender la petición de información
¿Qué requiere Europa? No lo creo. Y por lo tanto, este es un problema que Europa también es consciente de ello, de que hay que simplificar las normas y hacerlo más eficaz. El control, pero también la oportunidad de hacer el gasto. Y la última cuestión va relacionada con región ultraperiférica, Canarias, y el papel que debe jugar Europa en el mundo y en este punto concreto en nuestro ámbito geográfico, África. ¿Qué papel puede jugar Canarias como región ultraperiférica de Europa asentada en el continente africano en el desarrollo de las políticas europeas en torno al continente africano? Muchas gracias. ¿Quieres empezar tú, Susana? ¿Prefieres? Venga, bueno, pues empiezo yo por el final. Dos apuntes, ¿no? El primero, efectivamente, la Unión Europea aboga porque simplificación administrativa real, ¿no? El procedimiento administrativo, que me dedico a explicarlo, que lo explico con pasión y con verdadera dedicación e intento trasladarle ya al alumnado, que luego que se va a convertir en alguno de los gestores, no solo el ciudadano que lo necesite, sino el que luego va a tomar decisiones en cualquiera de las instituciones, sea funcionarial, sea personal laboral o sea algún tipo de gestor. ¿Qué les transmito? Miren, es para servir al interés general y dentro de ese servir al interés general está cumplir con no cometer fraude, cumplir con la normativa, cumplir con la legislación, pero no pierda usted de vista que hay determinados trámites y procedimientos que están posiblemente redundando, que no son necesarios, que usted lo... Y esa, desde luego, creo que Europa ha sido un avance. Europa sigue insistiendo en que la legislación puede ir al mínimo. Tenemos un exceso de producción normativa que si cuando yo era alumna y estudiaba era el código más grueso de la asignatura más difícil de estudiar, de memorizar, porque antes se memorizaba, ahora se memoriza menos, evidentemente el derecho público incluye una prolífica proliferación de aprobación de normas que es inabarcable el conocimiento completo. Ahora tenemos la IA, que nos hace los resúmenes, dígame usted de aquí y cuál está o no. Bueno, pues esta es una oportunidad. Yo creo que la digitalización que ha apostado Europa por ella va por aquí. Vamos a introducir la inteligencia artificial, pero para facilitar la aplicación, para que seamos eficientes, para que seamos eficaces, para que el último decisor no sea el que me lo obstaculice, ¿vale? Y entonces esto me lleva a la segunda parte. Yo me enfrento a esa situación en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna. Recibimos financiación, queremos cumplir con los objetivos. Son además la verdadera mejora de la calidad de la universidad pública, es que esa financiación llegue a una materialización real, ¿no? Si es para investigar, para avanzar en mejores investigadores, para montar un laboratorio, etcétera, ¿no? Para que de alguna manera consigamos una universidad pública de mayor calidad y que compitamos, que no, desde luego no nos podemos sentir en eso, en absoluto desmerecerla, sino al contrario, admirarla, ¿no? ¿Qué sucede? Que en ese cumplimiento de la normativa y del procedimiento administrativo a nivel nacional, creo que confundimos requisitos que nos exige Europa como objetivos y elemento finalista con añadirle trámites y procedimientos. El DEU, ¿vale? El DEU que es uno. Yo estoy cansada de leer sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde el conflicto de interés no lo presume como lo presumimos en España y además le ponemos 2 filtros. Quizás no necesito 2 filtros. Ah, que usted es pariente. Bien, pero es capaz de manifestar de manera objetiva una resolución o pronunciamiento sin incurrir en conflicto de interés. En España no, en España esto es imperdonable, es un conflicto de interés y por lo tanto usted ha cometido un fraude o corrupción. No, mire, Europa dice, acredite y demuestre que no ha habido conflicto de interés. O sea que yo creo que efectivamente cuando algún gestor nos dice, no, yo prefiero que no me llegue el dinero porque no vamos a poder cumplir. Sí, tenemos gente excelente, muy bien formada,
La profesionalización es verdad que es siempre mejorable. Ahora necesitaremos que nos formemos y que todos nuestros funcionarios y empleados públicos reciban formación en inteligencia artificial. Una buena planificación de la introducción e incorporación de la inteligencia artificial para que no se convierta como la digitalización que ha dicho Javier. Oiga, mire, es que incluir un PDF escaneado de todo un archivo de un expediente de folios, eso no es digitalizar, tiene que ser interoperable, en fin, no les canso. Por lo tanto, profesionales tenemos, personal formado tenemos, pero no dupliquemos. Yo creo que en eso, de manera nacional y de manera insular, confundimos que justificar que hemos cumplido con los objetivos materiales no debe convertirse en una acumulación de PDFs, documentos, de información, burocracia y documentación. No, mire, he cumplido con los objetivos. El COFI y todos estos programas de justificación de los fondos Next Generation se han demostrado que nos hemos puesto más exigentes en la formalidad que en lo material. Y yo creo que es por eso por lo que el desincentivo es, claro, no voy a poder cumplir con ello, no voy a poder cumplir porque yo mismo me pongo duplicidad de controles y de exigencias. Quizás algunos son prescindibles. Es mi opinión. Gracias, Susana. ¿Carlos? Sí. Vamos a ver, respecto a los desafíos globales, yo creo que tenemos una cierta tendencia a autoflagelarnos respecto a la perfección de la Unión Europea como sujeto político, en el sentido de que responda plenamente a lo que se considera un Estado moderno que tiene capacidad para influir en el orden internacional. La Unión Europea no es un Estado, es una estructura absolutamente sui generis, singular, no existe ninguna otra con esas capacidades, que además tiene un peso enorme, no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Es verdad que se configura con posterioridad a la estructura política internacional de principios del siglo pasado, de los acuerdos de Bretton Woods, que determina pues, unos roles que se les atribuye a los Estados miembros en el orden internacional y no a entidades como la de la Unión Europea. Pero yo estoy seguro que si la Unión Europea hubiera sido precedente a los acuerdos de Bretton Woods que configura la ONU y el resto de entidades supranacionales, la Unión Europea tendría un papel clave en esa estructura, no sus Estados miembros, ¿no? Por decir un ejemplo. Creo que no nos creemos la capacidad real que sí tenemos. Ahora bien, tenemos problemas enormes que vienen derivados pues, de la definición de los bloques económicos y políticos, no tanto que surgen en la primera mitad del siglo pasado, pero sí con el crecimiento de China, ¿no? y de la potencia de las economías asiáticas que se han incorporado al orden mundial, ¿no? De manera activa. Y eso hace que nuestra posición pues, sea más frágil. Y lo estamos viendo con un movimiento que para mí es muy trascendental, no tiene tanto que ver con el carácter singular del presidente de los Estados Unidos, y es que Estados Unidos está dándose cuenta con este presidente, quizá lo haría antes, los think tanks también lo definía, que su prioridad debe ser el Pacífico y su relación con China, y no tanto asegurar una seguridad o una relación con un aliado tradicional, pero que ya no está dentro de sus principales intereses como potencia global. Y a eso tenemos que responder como bloque. A eso se une, bueno, pues el cierto confort de nuestras economías, que frente a la mayor capacidad de competencia en el orden mundial que tienen las economías asiáticas, pues nos está colocando en una posición menos competitiva y perdiendo posiciones. Eso también le ha pasado a Estados Unidos, no solo a nosotros. Hay una referencia que se utiliza mucho respecto a que en las grandes corporaciones mundiales hay europeas, pero todas esas son aquellas que surgieron con el orden anterior, de sectores maduros. Las principales empresas americanas que están en valoración bursátil surgieron hace menos de 30 años.
y están ocupando en términos de valor las principales posiciones. O sea, nosotros estamos, de alguna manera, y eso es lo que dice el informe Draghi, perdiendo posiciones. Estos para mí son los dos grandes desafíos globales que tenemos que enfrentar, al que se le añade el que tiene que ver con la polarización mundial, política, que no solo es un tema español, es un tema global, no solo está en Estados Unidos, está, como se ha dicho antes, con el surgimiento de la extrema derecha, o el crecimiento de la extrema derecha, pues está viendo de una manera clara en las sociedades occidentales, ¿no? Y eso también es un desafío importante. Respecto a Canarias, ya la Comisión Europea dibujó esos desafíos hace 25 años en la estrategia de la región ultraperiférica, que básicamente tenían por objetivo, por un lado, redefinir el sistema de apoyos a los sectores tradicionales, que digamos han ocupado la mayor parte del tiempo y de los recursos con la entrada de Canarias en la Unión Europea, el sector agrícola, el sector industrial, con una serie de apoyos que se reforzaron en ese momento con el FEDER-RUP, como un esquema de mantener sectores que generan renta, empleo, pero que no son aquellos que van a posibilitar el crecimiento de la economía canaria o de la economía de las regiones ultraperiféricas. Segundo desafío, identificar aquellos sectores de crecimiento que sí nos van a ayudar a generar un mayor nivel de renta y un mayor nivel de cohesión. Aquellos que de manera endógena Canarias o las RUP tienen ventajas y a los que hay que apoyar para que crezcan en el ámbito, pues, de la economía azul, de la economía vinculada al espacio, en toda una serie, todo del sector audiovisual, toda una serie de sectores que pueden tener un potencial de crecimiento y por tanto ayudarnos a continuar la convergencia. Y el tercer factor que ya se identificó hace 25 años tiene que ver con el desafío de nuestro entorno, que en el caso nuestro, en Canarias, es África. Y es un reto impresionante al que Canarias no puede asumir sola, y lo estamos viendo, pero que es para Canarias principal, ¿no? Y sobre el que tenemos que poner mucho énfasis en los próximos 10-15 años, como un proyecto colectivo no solo de Canarias, sino de España y de la Unión Europea, ¿no? Muchas gracias. Estamos ya en tiempo, pero Javier, si quieres decir unas últimas palabras para acabar. Sí, simplemente con respecto a la cuestión de la simplificación de las normas, creo que no es un problema de Europa, es un problema nuestro, que refleja la gran desconfianza que hay a los gestores de fondos. Es decir, el hecho de que se pidan DASI como si fueran pastillas de colores. Incluso tengo un caso de una investigadora de Baleares que le pidieron un DASI para un billete que compró para ir a Londres. Pues no sé, será que a lo mejor el primo trabaja en las ferrovías de Londres y entonces, como comentaba Susana, es decir, la Unión Europea lo que quiere es cumplir con estos fondos Next Generation unos hitos y objetivos. Obviamente hay que poner unos controles, pero estamos yendo más allá. Y pongo el caso, para concluir, de la compra pública. En España somos de los países más restrictivos con la compra pública por debajo de los umbrales comunitarios. Hay países como Italia que para gestionar los fondos Next Generation han dicho, oiga, es que o ponemos cuestiones más flexibles o no. Y hay contratos menores de 150.000 euros. Porque están por debajo del umbral comunitario. La directiva lo que te dice es, por encima, haga usted lo que considere, aplica usted la directiva, por debajo, aplica usted los principios de la compra pública. La propia Comisión Europea, es decir, una de las soluciones muy sencillas para agilizar la ejecución de los fondos Next Generation es aplicar los principios que usa la Comisión Europea para la compra pública, que dice que hasta 15.000 euros, como lo tenemos nosotros, de 15 a 60, 3 ofertas, y de 60 a los umbrales comunitarios, 5 ofertas. Y ya está. Y esos son los fondos que nos da la Unión Europea. Nosotros no. Nosotros nos hemos empeñado en que esto tiene que ir todo controlado porque hay una profunda desconfianza. Y luego, si tenemos normas de simplificación del propio Gobierno de Canarias, donde dice que por debajo de 5.000 euros es suficientemente una factura para los gastos menores, y luego las propias consejerías no las aplican, pues entonces, de nuevo, no es un problema de la Unión Europea. La Unión Europea lo que te da es un cierto marco flexible.
En España, pues nos hemos empeñado en que esa flexibilidad, pues eso es un nido de corrupción y entonces que tenemos que poner todos los controles posibles, aunque sean absurdos, y que si yo compro un afilador en una ferretería, pues el ferretero me tiene que decir que efectivamente es un DASI, que no hay conflicto de interés en que yo compre un afilador. Bueno, pues simplemente dejar esa reflexión. Muchas gracias, en coincidencia con Susana. Damos ahora paso a la pausa café, que se celebra en la sala anexa a la Sala Europa, y ahí si quieren pueden continuar reflexionando con los ponentes. Muchas gracias.
Hola a todas y a todos. Esta es la segunda mesa redonda. Estoy muy contenta de presentarla, aunque parece que es mala hora, pero porque tenemos aquí a representantes de la juventud. Yo creo que es muy importante hacer esta celebración sabiendo qué piensan ellos y ellas, porque cuando yo nací todavía era la época de Franco, con lo cual a mí me cogieron las reformas ya un poco tal, y además yo soy europeísta convencida. Pienso que, como mi compañero Carlos, que la entrada, la adhesión y la firma de adhesión y la entrada solo ha traído cosas positivas. Hemos avanzado muchísimo en muchísimos aspectos, por ejemplo, los temas de la mujer, el medio ambiente, la ayuda a terceros países, que yo creo que si hubiésemos esperado por España no hubiéramos llegado tan lejos. Y aunque Canarias tuvo reticencias para entrar, protocolo 1, protocolo 2, creo que al final también hemos salido ganando. He conseguido que haya juventud de Azores y Madeira, que son las regiones portuguesas ultraperiféricas, que también nos van a comentar qué les parece. Y una de ellas va a hablar de que gracias a la Unión Europea ya no estamos aislados, sino conectados, que también es muy importante, porque nosotros partíamos de una situación bastante... Yo me acuerdo que mi madre tenía que venir a Madrid a hacer las matrículas de mis hermanas, o sea que bueno. Voy a empezar con un vídeo de Francisca Coelho, que es licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Cooperación Internacional por la Universidad de Lisboa. En el 2020 participó en el programa Erasmus en Illeri, en París, y a lo largo de su trayectoria académica realizó una pasantía en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal y en la Dirección General de Política Exterior. Y actualmente forma parte del equipo Europa Direct Madeira, desde 2024 como pasante. Si pueden pasar el vídeo, compañeros, compañeras. Olá, o meu nome é Francisca e faço parte de uma geração que viu as barreiras desaparecerem, substituídas pela liberdade de sonhar. Para mim, e também para outros jovens como eu, a entrada do nosso país na União Europeia significou o início de um futuro melhor. De repente, o mundo ficou maior. Eu podia estudar em Paris, trabalhar em Bruxelas ou fazer voluntariado na Croácia sem qualquer impedimento. Através de programas como Erasmus, eu pude conhecer pessoas de toda a Europa, com culturas diferentes e línguas diferentes, mas no fundo todos tínhamos o mesmo sonho, que era conhecer mais do mundo que nos rodeava. A entrada na UE trouxe mais do que isto, trouxe mais do que apenas a liberdade de viajar. Trouxe também algumas outras vantagens, como por exemplo investimentos nas escolas, melhorias nas cidades e também mais proteção a nível das questões ambientais, estas que são medidas fundamentais, sobretudo para nós que fazemos parte das regiões ultraperiféricas. Fazer parte da União Europeia mudou a forma como nos vemos no mundo. Agora, para além de cidadãos portugueses, somos também cidadãos europeus. E isso é algo que nos deu mais voz, sobretudo a nós jovens, e também é algo que nos abria portas a outras oportunidades que anteriormente nós não tínhamos, assim como também as gerações que vieram antes de nós. Para nós jovens, a União Europeia já faz parte do nosso caminho, mas também faz parte do nosso trabalho também continuar a traçar este caminho e garantir que o nosso futuro seja melhor, também sempre ao lado da União Europeia. Gracias. En resumen, ella me dejó unas notas de agradecimiento por haber puesto esta mesa de juventud, que en Portugal, aunque ya nació en democracia, los derechos deben cuidarse y no darse por sentados, que es importantísimo tener una ciudadanía europea, sobre todo por el estatus legal, y que como vivir en Azores, lo que dije antes, ya no es aislamiento, sino conexión. Entonces, bueno, eso es lo que ha dicho. Ahora doy paso a Sofía Ramos, que es graduada en periodismo, se especializó en comunicación social de la investigación científica y en comunicación institucional. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en comunicación de la ciencia en la Universidad de Valencia y trabaja en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Candelaria. Siempre ha estado vinculada, y eso doy razón, a la comunicación de Europa. Fue vocal de comunicación de Juventud Europea de Canarias, JUVECAN, y dirigió durante 2 años el programa Cuéntame Europa, en Candelaria de Radio.
El año pasado fue la única becada nacional por la Universidad de Valencia en el programa de la Alianza Forten, como joven investigadora para disfrutar de una estancia en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania. Bueno, Sofía, pues nada, ¿qué opinas tú a nivel de ciudadanía como joven periodista? Bueno, en primer lugar, Cristina, muchísimas gracias por la invitación, a Ruth y a todo el equipo que está organizando pues, esta jornada. Creo que es un día muy importante y sobre todo pues, también coincidiendo con la compañera. Es verdad que nosotras, por una cuestión generacional, pues nacimos ya en una Canarias, pues ya adherida, en una Canarias ya que empezaba, al igual que nuestro país en general, a gozar de esos derechos, de ese desarrollo, de todas esas oportunidades, pero sí que es verdad que, aunque yo me acuerdo de que todavía yo siendo muy, muy chiquitita, mis abuelos me daban para ahorrar alguna peseta, ya sí que es verdad que creo que como adulta y ya como una persona pues, que empieza a formarse y a conocer Europa, por lo que creo que principalmente la juventud la conoce, ¿no? Que son todos esos beneficios de movilidad y todas esas cosas positivas que cuando ya entramos a la universidad y a los estudios superiores pues, nos empiezan a sonar. Creo que lamentablemente, muy lamentablemente, hasta antes Europa sigue siendo un poco desconocida para la juventud. Pues pienso que deberíamos tener todavía un poquito más de conocimiento. ¿Por qué digo esto? Pues porque, al igual que como comentaba la compañera en el vídeo anteriormente, pues tenemos un montón de derechos y totalmente todas estas cuestiones tenemos que seguir defendiéndolas y avanzando. Sí que es cierto que muchas veces, y ahí es donde entra precisamente todo lo que tiene que ver con cómo comunicamos Europa y cómo la sentimos, ya no solamente como joven, sino también desde el punto de la comunicación y como periodista, siento que a Europa le sigue faltando un poco de relato y de emociones que nos lleven a estar conectados. Todas esas emociones principalmente siempre vienen de las mismas experiencias, que son las de, por ejemplo, viajar, conocer a otras personas, unirnos a través de eso, y es que esa globalización, a nadie le cabe la menor duda de que es maravillosa, pero creo que tenemos que seguir reflexionando y pensando, y por supuesto que el Parlamento de Canarias nos haya hoy abierto las puertas y tener la oportunidad junto a ustedes de compartir todo esto, pues es fantástico precisamente para rompernos un poco la cabeza y sacar conclusiones de hacia dónde podemos ir y sobre todo qué podemos aportar, porque si me lo permiten creo que la Canarias que firmó ese tratado, o la España que firmó ese tratado hace ya 40 años, nos abrió a un mundo de oportunidades y eso fue fantástico para aquella juventud, pero la juventud del 2025 ya no solamente quiere formar parte, sino ser escuchada. Vale, muchas gracias. Ahora pasamos a un chico que debe estar en streaming en Madeira, que es Daniel André Faria de Sousa. No sé si está conectado. Hola, vale. Hola, tiene 26 años y es licenciatura en Ciencia Política en el año 2021 en la Universidad de Miño, en la Escuela de Economía, Gestión y Ciencia Política. Ese mismo año le otorgaron un premio designado como estudiante destacado, lo que le permitió continuar con sus estudios, dándole la oportunidad de realizar una maestría en la misma universidad. El pasado mes de enero culminó la maestría entre Ciencia Política y Sociología, teniendo como especialidad la integración sociocultural y política de diásporas y comunidades inmigrantes en territorio portugués. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias al Parlamento Canario por la invitación. Bueno, sí, celebrar un poco estos 40 años de la firma del Tratado de Adhesión tanto de España como de Portugal, específicamente tanto de Canarias como de Madeira y dos Azores. Yo quería comentar apenas un puntico exacto, que es que normalmente cuando nos referimos a celebrar esta firma o este tratado a nivel de la ciudadanía, en vez de vincularlo tanto a la parte jurídica, que vendría siendo los ciudadanos nacionales, la ciudadanía un poco en relación a que aquellos que consiguen tener su nacionalidad a través de un papelito, a través del pasaporte, verlo un poco más a través de lo que se ha conseguido en estos 40 años a nivel cívico, a nivel de aquello que aquel ciudadano consiguió en estos 40 años. Y por eso mis investigaciones van un poco más allá, en este caso con las comunidades y con las diásporas que han conseguido obtener esta ciudadanía
ya sea a través del vínculo jurídico o a través de, yo diría que de esa adhesión cultural, de esa adhesión cívica que el propio país y que justamente la Unión Europea a través del modelo multicultural e intercultural que intentan que todos los países de la Unión Europea integren en su estado como modelo de referencia, puedan hacer con que estos individuos se sientan ciudadanos de ese país y se sientan europeos sin necesidad realmente de tener como tal un pasaporte que diga que es europeo o sí, un cartón que diga que pertenecen ahí. O sea, ir un poco más allá a lo que la Unión Europea quiere llegar, que es como una ciudadanía cosmopolita, a lo que se quiere decir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si te quedas en línea por si alguien te quiere hacer una pregunta, ¿vale? Ahora vamos a pasar a Amelia Fragoso, que está en el último curso de Derecho en la Universidad de La Laguna. Compagina sus estudios con su trabajo como profesora de piano y su participación en el equipo Europa, como miembro de la portavocía. Actualmente ocupa el puesto de delegada de Europa en el aula de 2023. Doy fe porque me acompañó a dar charlas en un par de colegios, y con el que se dedica a impartir y organizar charlas en los institutos de Canarias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias al Consejo Canario del Movimiento Europeo, al Parlamento de Canarias por abrirnos sus puertas para esta jornada. Y bueno, como bien acaba de decir Cristina, yo vengo en representación de la Asociación Juvenil Equipo Europa. Es una asociación europeísta, apartidista, desde la que tratamos de hacer llegar Europa a la juventud. Y bueno, la verdad que la entrada de España en lo que es la actual Unión Europea para mí forma parte de un capítulo de la historia. Yo no voy a decir mi edad, pero yo no vi las pesetas. Entonces fue algo que estudiamos en el instituto y bueno, yo en la carrera. Y sinceramente me parece que fue un paso audaz que España tomó para formar parte de este proyecto. En esta mesa en la que estamos debatiendo ahora sobre el estado de la ciudadanía con respecto al conocimiento de la Unión Europea, yo la verdad que tengo la posibilidad de interactuar con muchos jóvenes de Canarias gracias al proyecto Europa en el Aula. Es un proyecto a través del cual visitamos diferentes centros. Yo me encargo de organizarlo, pero he de decir y aprovecho para dar las gracias a aquellos que nos estén viendo, porque es un proyecto que este año se ha revitalizado muchísimo y hemos podido llegar a centros tanto en Gran Canaria como en Tenerife y queremos llevarlo a otras islas, ¿no? Yo desde mi perspectiva coincido muchísimo con Sofía en el sentido de que la Unión Europea es un relato que para los que estamos más formados y más metidos en el mundo de la Unión Europea está muy bien hecho, pero para los jóvenes quizás algo que esté mucho más lejano. Yo cuando llego pues siempre les comento las instituciones, la historia, que es algo que a lo mejor a los chicos y chicas no es algo que les apasione tanto, pero cuando ya viene el Interrail, los viajes, ya es algo que para ellos es mucho más cercano. Poder ir a Polonia, a Francia, solo con el DNI, vienen muchas preguntas, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, las que son escuelas embajadoras, que son centros educativos que están mucho más vinculados a la Unión Europea, sí que es verdad que esos alumnos tienen un conocimiento mucho más profundo de las instituciones y el funcionamiento, pero luego me he encontrado con alumnos que no sabían lo que era el Interrail. Yo más o menos, los centros a los que he podido ir, me encuentro con adolescentes. Sí sé que hay otros compañeros que forman parte del proyecto que han ido a cursos quinto o sexto de primaria, niños más pequeñitos, pero es verdad que se ve de todo, ¿no? Y me acuerdo que en Elías de Valleguerra me dijeron, ay, mira, pues la pizarra que tenemos fue con fondos de la Unión Europea. Entonces, esa era una escuela embajadora. Esos alumnos sí que sabían un poco cómo funcionaba la Unión Europea y sabían las posibilidades que les otorga, ¿no? Pero hay otros niños y niñas que no tienen esa posibilidad y aunque ahora no tengan la edad de votar, sí remarco que las elecciones a la Unión Europea son unas elecciones que, al menos en España, quizá no tienen tanta trascendencia entre los jóvenes y creo que forma parte de la Unión Europea y de aquellas asociaciones y colectivos que nos dedicamos a informar que llegue a la juventud,
porque, como bien dijo Sofía, es algo que queda muy lejano y es muy triste porque la Unión Europea nos otorga muchísimos derechos y oportunidades, el Erasmus, el Interrail, bueno, eso es lo más conocido, ¿no? Pero el espacio de seguridad y estabilidad en el que vivimos, antes lo comentaba con Cristina, no somos conscientes hasta que no se avecina un conflicto de lo que la Unión Europea nos aporta y como jóvenes los espacios de seguridad que nos da para poder desarrollarnos y convivir. Entonces a mí en las charlas siempre salgo con una sensación agridulce de siento que les he hecho llegar una parte muy importante de nuestra historia y de nuestro presente, pero también me da que pensar sobre todos aquellos jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir que Europa no es solo un relato, sino una realidad. Muchísimas gracias. Ahora después tendremos tiempo para el debate. Ahora nos toca a nuestra compañera de Azores, Julia Sofía, que debe estar de Santos, que debe estar conectada. Hola, Sofía, hello. Sí, ¿conseguimos oír? Only one moment, I'm going to present you. Okay. Ella está en el último año de licenciatura en estudios europeos. Y Europa Direct Azores la ha contactado y ella está muy contenta de que también le demos voz a la juventud. Yo creo que es muy importante, juventud que es presente ya. You are present right now, when you want. Bem, bom dia a todos e todas. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui presente e pedir desculpa por não... O portunhol não é uma língua que eu domino, por isso vou fazer 100% em português a apresentação. Mas gostava também de agradecer o reconhecimento do valor da inclusão dos jovens neste diálogo tão importante e numa comemoração também igualmente importante. Bem, a adesão de Portugal às comunidades europeias foi um marco decisivo para o país, certamente, e para mim representa também uma herança de possibilidades. A minha geração já nasceu numa realidade profundamente marcada pelos efeitos desta adesão e nascemos em democracia, em liberdade, com direitos assegurados por um Estado de Direito e por um quadro europeu que os reforça. Crescemos a dar estas conquistas como garantidas, como se fossem permanentes e imutáveis. No entanto, a verdade é que, por termos crescido com tudo isto garantido, corremos o risco de esquecer a sua fragilidade. O decorrer da história mostra-nos que nada é eterno se não for cuidado, que os direitos podem ser postos em causa, que a liberdade pode recuar, que a união, se não for sentida como nossa, pode desvanecer. E por isso acredito que é crucial mantermos um papel ativo na consciencialização das nossas comunidades para a cidadania europeia, pois não é apenas um estatuto jurídico, é perceber que pertencemos a algo maior do que o nosso próprio país, que como europeus temos deveres e direitos que transcendem fronteiras, que os problemas de um Estado-membro dizem respeito a todos e que só podem ser resolvidos em conjunto. Enquanto açoriana, esta cidadania ganha ainda mais sentido. A União Europeia trouxe-nos oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Viver numa região ultraperiférica já não significa estar isolada no meio do Atlântico. Significa estar ligado ao continente, fazer parte de um espaço de solidariedade e entreajuda. Através dos fundos europeus, claro, dos programas de mobilidade e das redes de cooperação, a União Europeia tem sido uma ponte de desenvolvimento para também a inclusão e especialmente para a esperança. Hoje, mais do que nunca, é importante reforçar esta união, não apenas como um espaço económico ou institucional, mas como um verdadeiro espaço de valores, de diversidade e de paz. Um espaço onde todos contam, mesmo os que estão geograficamente mais distantes, e esse espaço tem que ser construído com o apoio dos jovens, pois somos nós o futuro desta união. Obrigada.
lo que más me gusta, bueno, lo que ha dicho ella, que ya un problema no es de uno, sino es de todos. Eso es muy importante, lo hemos visto porque a veces le toca a Canarias y es toda la Unión Europea la que se pone en movimiento y que ya no estamos aislados, sino conectados. O sea, me hace muchísima ilusión que hayan participado esta juventud de Madeira y Azores, porque realmente somos una región ultraperiférica. A veces cuesta, también tenemos a las francesas, lo que, bueno, Francia entró antes, por eso no las podíamos invitar, pero bueno, que tenemos que también nosotros desde la ultraperiférica luchar juntas. Y nada, muchísimas gracias. Se abre el debate, no sé si alguien tiene alguna pregunta o aquí a la mesa, porque dicen que la Europa que firmó no es la Europa de ahora. Entonces, mi duda es, ¿qué le piden a la Europa de ahora? Que les escuchen, pero ya les escuchan un poquito, ¿no? Porque ahora hay como muchas encuestas y grupos de juventud y... Entonces, bueno, cosas más concretas que yo le pueda contar a la comisión cuando me pregunte. Pues creo que realmente con respecto a lo que podríamos pedirle, supongo que al final la juventud tiene una realidad genérica sobre el acceso a la vivienda, sobre el empleo de calidad, sobre todas estas cuestiones que yo creo que es inherente a casi cualquier otro país de Europa y que nos importa. Pero sí que es verdad que creo que quizás hablando de esa forma de comunicarnos y que es donde de verdad me parece que habría que trabajar un poco más para conocer esa Europa y que la podamos querer como la podemos querer a Amelia o yo, o cualquiera de los compañeros que está conectado y que nos importa y nos interesa, me parece que es la estrategia, la forma de llegar, porque hablamos y damos por supuesto pues esa digitalización, hablamos también de lugares y de zonas rurales donde quizás esa Europa no llega, no todo el mundo tiene la oportunidad o no todos los centros tienen la oportunidad de conocer una charla sobre Europa y todas estas cuestiones. Entonces, información, hay un montón. Acceso a Internet hoy en día en casi cualquier lugar que podamos, pero ¿por qué no atrae? Yo creo que realmente ahí es donde nos tenemos que plantear el qué no estamos haciendo o qué nos está faltando, porque evidentemente Europa nos escucha. Yo tuve la oportunidad de participar en un evento en Bruselas en noviembre, era la primera vez que iba al Parlamento Europeo, me encantó, hicimos como una speed date con diferentes parlamentarios, fue muy divertido y tienes la oportunidad de hablar cara a cara con ellos, con ellas y yo por lo menos como joven siento que pude ir en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y oye, pues sentir que lo que yo estaba diciendo del problema que yo tengo a lo mejor en la zona de Candelaria, que soy de allí, a lo mejor ahora para poder conseguir un alquiler, pues lo estaba escuchando pues la alcaldesa de Buda, por ejemplo, que me parece algo muy loco, a lo mejor eso hace 40 años, yo se lo cuento a mis abuelos y dicen, imposible, eso no. Es por eso mismo lo que tú decías, Cristina, no es la misma la que se firmó, ni su gente, ni su ciudadanía, y en ese cambio generacional yo creo que no creo que haya un problema de comunicación y de que no se llega, sino los recursos están. Ahora, ¿cómo los hacemos para que sean atractivos para los jóvenes y lleguen a todos? Creo que debemos pensar más en eso. Eso pregunto yo. ¿Cómo hacemos para que sea más atractivo? Porque yo soy comunicadora y no llega. O sea, realmente, efectivamente, como decía ella, llega la Interrail, llega tal, pero no llegamos. Entonces, es lo que a lo mejor sería bueno que en este aniversario reflexionáramos, ¿no? Que es diferente de la Europa actual, de la de hace 40 años, aparte de lo obvio, ¿no? También lo lanzo aquí al público, por si alguien tiene algo que decir. ¿Sí? Bueno, esto es una propuesta que la he hablado con otros compañeros, igual me estoy metiendo en competencias que probablemente no me tocan, pero creo que desde los colegios y los institutos, si bien hay asociaciones como la nuestra que se dedica a impartir charlas, como dice Sofía, no podemos llegar a todos, es que es imposible. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero los medios son los que son. Y creo que, por ejemplo, la asignatura de historia yo lo viví. Nosotros en segundo de bachillerato nos dijeron, sí, bueno, en 1986 España se metió en la Unión Europea, siguiente. Entonces, sí que creo que esa formación europeísta a lo mejor sí tendría que venir también por parte de los colegios y de los institutos, nociones básicas, porque
les digo, desde mi experiencia he llegado a colegios que sí saben lo que es la Unión Europea, sí saben cómo funcionan, sí saben que hay dinero que se utiliza para proyectos, y luego hay otros institutos que piensan que la Unión Europea es irse de viaje con un DNI, irse de Interrail y un Erasmus y ya está. Entonces sí que creo que desde las instituciones educativas sería interesante contemplar pues una asignatura, una optativa, que se incluyera a la Unión Europea dentro de lo que es el currículum, al igual que se incluye Historia de España e Historia de Canarias. Como me doy por aludida, tengo que decir que desde el Consejo Canario del Movimiento Europeo, el OCDE y los Europa Direct llevamos luchando porque se ponga una asignatura de la Unión Europea en Canarias, pero sin éxito. El Gobierno de Canarias no lo ve claro y el profesorado está saturado, porque tiene que dar asignaturas de igualdad, de Día de Canarias, no sé qué. Yo lo que les digo es que la Unión Europea influye en el día a día, o sea, es básico. O sea, porque cuando se te rompen las aceras vas al ayuntamiento, cuando no está el cabildo, pero hay un montón de cosas que vienen de la Unión Europea. Pero bueno, es una lucha, seguimos luchando, que nosotros somos eurooptimistas, pero bueno, que estamos en ello. No sé cómo está lo de la asignatura de Europa en Azores o en Madeira. ¿Hay en los colegios asignaturas sobre la Unión Europea? ¿No me oyen? Sí. Ya, yo quería comentar justamente eso que lo que dijo la colega aquí. Tanto experiencia propia en la Universidad do Minho como en la Universidad de Oporto, sí sé que existe un gabinete como tal que se destina a apoyar a los programas como Erasmus, como Odisea, y fomenta mucho. De hecho, por lo menos una vez por semestre hay algo que se llama como, no sé decirlo la traducción en español, pero sería como Festival Europeo, y es una semana en donde se intenta que todos los jóvenes de primero y segundo año de la universidad intenten candidatarse, estoy intentando hacer la traducción para español, intenten candidatarse para estos programas, intenten sobre todo que vean las opciones que tienen para el Parlamento Europeo, para estagiar, para diferentes tipos de actividades. Cuanto a nivel, digamos, de escuelas, también fue un debate que ya llegamos a tener, incluso con los profesores universitarios, que también llegaron a dar aulas, clases en escuelas, y la verdad es que son muy, muy pocas las escuelas que llegan a tener una asignatura designada como ciudadanía. Y hay otro problema, las pocas escuelas que tienen esta cadera, esta asignatura, no está muy bien dirigida para el objetivo, para el ideal, que sería guiarlo hacia una ciudadanía europea, que estos jóvenes de la escuela, jóvenes, teenagers, sepan bien cuáles son sus oportunidades y cuál es realmente el objetivo de la Unión Europea y todo su potencial que tiene para estos jóvenes. Realmente no está muy direccionada hacia ese lado, es una asignatura más, digamos, direccionada a cosas institucionales mismo del Estado. Saber cuál es la Cámara Municipal, saber cuáles son los poderes ejecutivos, legislativos, un poco más por ese lado y no tanto por aquello que realmente es y debería ser la asignatura de ciudadanía. Sé que se ha propuesto, por lo menos aquí en Madeira, y lo poco que se ha conseguido es eso, en la noche para las personas que quieran, personas mayores que quieran acabar sus estudios escolares, tienen esta asignatura, pero vuelvo y repito, lo sé porque tuve la oportunidad de ir allá y ver cómo es esto. Es una estructura que no está todavía muy, muy bien direccionada. Lo poco que tenemos es gracias a Europa Direct Madeira, que van a la... Un saludo, es que es Europa verdad. Direct Madeira, un saludo. Sí, que realmente se han tomado este trabajo de ir a las escuelas y mostrar las oportunidades que estos jóvenes pueden tener una vez acaben sus estudios iniciales. Entonces sí, realmente yo creo que ¿podemos pedir más? Sí. ¿Debemos pedir más? Sí. Y es como dijo la otra compañera, los recursos están, yo creo que cabe ahora a nosotros
intentar redirigir de mejor manera esos recursos para, así como referí, tener esta asignatura, ni siquiera como opcional. Yo diría que ya debería ser una asignatura, por lo menos en uno de los años obligatorios. Molto obrigada. Molto obrigado. What about Azores? Bem, o que se aplica à Madeira... Do you have any subject of the European Union at the schools? Bem, o que se aplica à Madeira aplica-se aos Açores e penso que em Portugal em geral realmente podíamos sim aproveitar melhor a cadeira de cidadania para também explicar melhor o que é esta cidadania europeia. Também podíamos aproveitar outro tipo de disciplinas, como história, como foi dito, para tal como se ensina a história, no meu caso de Portugal, ensinar também a história da União Europeia é sempre passada muito por leve. E acho que aí perdemos sim uma grande oportunidade de ensinar, de instruir as nossas crianças para que não tenham de ser ensinadas apenas com o que vêm na televisão ou com projetos como os que foram falados aqui, e especialmente os Europe Directs, para que possam realmente ser ensinados, mas aí vai ter que passar pela formação dos professores, mas espero que seja algo que consigamos conquistar no futuro próximo. Mas também gostava de salientar que temos outros problemas, não é só nas escolas, também há muita falta de representatividade dos jovens, tanto no Parlamento Europeu, que a média de idade é de 50 anos, como nos Parlamentos Nacionais. Eu acho realmente que precisávamos de mais jovens perto a tomar decisões, a levar a nossa perspectiva. Claro que qualquer eurodeputado consegue perceber a perspectiva dos jovens, mas nada como um realmente jovem para transmitir essa sua perspectiva. Muito obrigada, and a big kiss to Europe Direct Azores also. Bueno, podríamos aprovechar que estamos aquí en el Parlamento para lanzarle aquí y decir que a ver si hay alguna iniciativa, ¿no?, para que haya una asignatura europea en la formación básica, ya no en la universidad, ¿no? Y bueno, nos queda unos 5 o 10 minutos para cerrar. No sé si hay alguna pregunta del público o cualquier otra sugerencia de cómo ven o qué le puedo yo contar a la comisión si me pregunta de cómo ve la juventud 40 años más tarde esta adhesión. ¿Están contentos, contentas? Si no están, si se podría mejorar. No sé si hay alguien del público que quiera hablar o alguien de la mesa. Bueno, yo creo que ya lo que tenía que decir lo he dicho, ¿no? Pero personalmente, no puedo hablar por todos los jóvenes, por lo que ya he comentado, pero personalmente yo creo que estamos en un punto del proyecto europeo que, como dijo el compañero de Madeira, estamos bien, pero se puede pedir más. A mí me preocupa, reitero, el conocimiento juvenil sobre las instituciones, y también se comentó en la mesa de antes el auge de los grupos euroescépticos en el Parlamento. Siento decir que también parte de ese crecimiento de estos grupos viene por cierto sector de la juventud. Entonces creo que sí, que hay que hacer llegar una información verídica y real sobre la Unión Europea y que se realcen las posibilidades que éstas da. Coincido con Cristina en volver a solicitar una asignatura, porque al final los que estudiamos este campo sí que tenemos la posibilidad, bueno, en la Universidad de La Laguna, Derecho a la Unión Europea antes era optativa, creo que ahora es obligatoria. Yo estoy en el último año de la optatividad
Y creo que es muy importante porque es verdad que el conocimiento básico sobre las instituciones, más o menos todos lo tenemos, pero hasta yo he podido descubrir muchas más cosas sobre el funcionamiento de la Unión Europea en otros ámbitos, y creo que es muy interesante ver cómo llega a los diferentes sectores, como por ejemplo la agricultura. Bueno, nosotros pagamos muy poquito de los pasajes a Península gracias a esto, y cómo es posible que haya gente que todavía no sepa que se ve beneficiada. Entonces sí, yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero tampoco hay que ser pesimistas, o sea, hemos conseguido también bastantes logros. Y esta ya va para ti y ya cerramos. Siempre nos dice la Unión Europea que intentemos no dejar a nadie atrás y que lleguemos a los colectivos que están más fuera pues no, que están fuera y no conseguimos llegar, ¿no? Yo hablo también con las asociaciones juveniles y tampoco llegan. ¿Qué sugerencia darías para poder llegar? Porque ellos también necesitan conocer, porque a lo mejor para una persona de un colectivo que está fuera de todo, hacer un voluntariado, por ejemplo, que le pagan y que se va fuera y que le enseñan idiomas, pues a lo mejor sería una oportunidad. Por ejemplo, ella decía la universidad, la asignatura, pero la gente que hace FP también debería saber, ¿no? O sea, yo creo que debería ser antes. Entonces, ya para cerrar, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para alcanzar a esas personas que no llegamos? Porque es verdad que a muchas no llegamos. Es un reto enorme y te agradezco muchísimo la pregunta, Cristina, porque sí que es verdad que a pesar de, por supuesto, ser una gran defensora de la educación como vehículo para poder contar Europa, creo que podemos contar Europa porque precisamente, y perdona que haga yo también tanta pregunta, yo creo que es de formación profesional, que no solo ser yo la que habla, sino la que pregunta, entonces me cuesta, pero sí que es verdad que no creo, tendríamos que todos y todas plantearnos en casa si realmente está fallando Europa a la hora de contarlo o nosotros a la hora de explicarlo. Es decir, yo como periodista considero que no solamente la educación es un vehículo, sino que tenemos que aprovechar las redes sociales, tenemos que aprovechar herramientas, por supuesto también como los medios locales, porque evidentemente no todo el mundo pues precisamente puede estar en una universidad, en un lugar donde se cuente todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, soy una mujer rural, yo soy una chica de pueblo, entonces yo si no hubiera ido a periodismo y en cuarto de carrera Ruth Martínez me hubiera dicho, oye, en relaciones internacionales te voy a contar qué es Europa y tú lo vas a aprender y me lo vas a contar como trabajo final de asignatura, pues a lo mejor no me hubiera despertado ese interés, pero no ese es el contexto de la mayoría de los jóvenes o de muchísimas personas a nivel de toda Canarias. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar, creo que la Unión Europea, Europa Direct Canarias, el Consejo Canario del Movimiento Europeo, todas las entidades pueden apoyarse, y creo que es también una parte de los derechos, de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, de estar informados, de apoyarnos en los medios. Necesitamos, yo creo que más visibilidad, creo que Europa requiere de más visibilidad en los medios, por ejemplo, los medios canarios. Contar no solamente, creo que el fallo también no está tanto en qué se cuenta de Europa, sino en cómo nos afecta. Me parece que tenemos que apostar también por un periodismo constructivo, un periodismo positivo, donde no solamente se nos habla de cómo nos está llegando Europa o de que nos sentimos abandonados o como región ultraperiférica no se acuerdan de nosotros, porque esa no es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues yo creo que desde un punto más positivo, haciendo que la gente quiera leerlo, quiera estar informado y sobre todo, pues si la gente no viene a nosotros, buscar la manera de ir nosotros. Y creo que afortunadamente hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación tienen que ir de la mano de Europa estrechamente para combatir, como decía Amelia, la posverdad, todas esas fake news, todo ese ejercicio de verificación de datos, lo tenemos que hacer juntos con la sociedad como aliados y sobre todo romper quizás con esa visión burocrática que a veces se tiene de una Europa más lejana y acercarla, porque al final Europa es más que instituciones y documentación, creo que es comunidad y a veces se nos olvida eso y creo que también los jóvenes tenemos que fomentar esa participación ciudadana para contar estos relatos y también enganchar a otros jóvenes. Entonces creo que mi apuesta sería más storytelling, más discurso, más emociones, una Europa que emocione y por supuesto también generar, Cristina, más actores y actrices del marco europeo para llegar a todas partes, desde un pueblito pequeñito en medianías hasta una gran ciudad, una universidad o incluso un ciclo medio, un ciclo superior en cualquier espacio. Muchísimas gracias por aportar y ya voy a dar la palabra aquí. Y si quieres cerrar ya, porque ya terminamos.
No, pero bueno, que como es informal. Me gustaría... el micrófono. Bueno, nada, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Yo tengo todo aquí apuntado. Ahora cuando haga el rapport lo voy a subir todo para que la comisión se entere. Yo creo eso, que ustedes son presentes, que ya lo del futuro está lejano y que me alegro de estar rodeada de gente tan europeísta. De aquí recordar a Lucas Pérez, que está en Bruselas con unas estudiantes de senior, pero que son muy europeístas también, y que no ha podido estar aquí, aunque sé que le gustaba. Y nada, hasta la próxima y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Azores y a Madeira por haber estado aquí, y espero que participen en los próximos eventos, ¿vale? Un saludo. Chao. Obrigada, Deus.